Muy buenos días, hermanos. Que el Señor me lo bendiga. En la gracia y en la paz del Señor Jesucristo. Soy la hermana Lady. Tengo que testificar muchas cosas que el Señor me ha mostrado, me ha hablado, me ha dicho, el Señor me ha mostrado a mí. Y yo lo he callado, lo he guardado durante mucho tiempo. Pero pienso que ya es hora de hablar, de testificar las grandezas, las maravillas que el Señor habla y muestra. Porque el Señor dice en su palabra en el libro de Joel y también lo dice en el libro de Hechos, que los jóvenes verán sueños, tendrán visiones y revelaciones. Y el Señor sigue hablando, el Señor sigue mostrando. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Tuve muchas experiencias, pero de todas esas experiencias quiero testificar esta de aquí. Tuve una experiencia, bueno, un sueño fue porque fue un sueño. Yo me podía ver en un lugar lejano muy lejano me veía yo, porque no, donde ese lugar que yo estaba parada, yo no podía ver a nadie, solamente me veía yo, que estaba parada así firme, estaba parada firme, y yo estaba observando y yo miraba, pero de pronto yo miro al cielo, y cuando yo miro al cielo, yo veo el sol, y el sol era un sol enorme, pero era un sol enorme, era una cosa gigante que yo veía que traspasaba la tierra y estaba prácticamente dentro de la tierra. Y yo lo veía ahí, pero grandote, era enorme. Y yo estaba mirando y de pronto escucho una voz. Y esa voz me dice, mira, me dijo, el sol, me dijo, va a quemar a la tierra. Me dijo, el sol se va a acercar tanto a la tierra que esto, me dijo, va a traer trastorno a la tierra a nivel mundial. Y yo podía ver el sol, prácticamente era como que se había entrado aquí en la tierra, pero era un sol brillante y era como fuego, era un fuego, era tanto el calor, porque yo podía sentir el calor, era algo tanto, era como si estaba, pero yo lo veía totalmente prendido, encendido en llamas. Y me decían que iba a traer trastorno a la tierra a nivel mundial. Cuando me dice que, yo escucho la voz que me dice que va a traer trastorno a nivel mundial, yo me voy directamente, yo veo las placas, el fondo de la tierra, veo el fondo de la tierra yo lo podía ver. O sea, y de pronto yo comienzo a ver que hay una abertura debajo de la tierra y esa abertura se comienza a partir, esa abertura, pero rápidamente, rápido, yo veía que comenzaba a partirse, todo se partía, era como que se iba a evaporar por debajo de la tierra, que se estaba partiendo. Y a lo que eso se partía, yo me acuerdo, llegaba justo al núcleo de la tierra, llegaba justo en el centro. Y cuando yo veía que llegaba al centro de la tierra, inmediatamente se vino un temblor, pero un temblor tan fuerte, porque yo veía que lo que llegaba al núcleo era como que al centro, eso se partió todo, se partió así, y así para allá eso se partió, y cuando eso se partió, vi que venía sobre la tierra un temblor, pero un temblor era como que si era a nivel mundial. Yo podía ver que todos los países temblaban al mismo tiempo, era un temblor tan fuerte que yo veía que prácticamente a lo que venía el temblor, yo veía que los mares se comenzaban a ir para atrás. Y cuando yo veo que los mares comienzan a retroceder, cuando de pronto los mares se vienen, eran tsunamis que yo veía que entraban a las ciudades. Veía miles, pero miles de muertos. Vi personas muertas. Vi la gente cómo huía. Pero el tsunami era tan grande, las olas del mar eran tan grandes que subían y arrasaban con todo lo que topaba a su paso. Yo veía edificios, gente, niños, grandes, pequeños, todos corrían, todos, pero nadie podía ser salvo. Todos morían. Yo veía que en el temblor mismo los edificios se venían abajo y miles de personas morían. Vi que iban a haber trastornos, yo veía que venían tormentas, veía tornados, veía lluvias por todos los países, veía cómo llovían, comenzaban a llover, eran como si me transportaban en diferentes países y en todos esos países, en diferentes países yo veía que había muchas cosas, en uno habían ¿cómo se llama? Tormentas de huracanes, yo veía que todo era destrozado a su paso, era que en otras partes habían lluvias inmensas y todo era inundado, o sea, habían cosas tremendas, y miles de personas yo veía que morían. Yo tengo que testificar esto para la gloria y honra del Señor, porque el Señor está avisando, el Señor está hablando, Dios no ha muerto, Dios sigue vivo. El Señor viene muy pronto por su iglesia. Yo podía ver claritamente que esto iba a traer
trastornos a la tierra, que es lo que se está acercando al sol, porque el sol yo veía que era como que si ya estaba dentro de la tierra. ¿Y qué quiere decir? Que el sol se está acercando tanto a la tierra, como dice la palabra del Señor, que el sol quemará a los hombres. Va a haber, como quien dice, eso va a traer mucho, mucho, porque todo va a influir en el sol, va a traer un trastorno. Pude ver que los países, los planetas prácticamente se alineaban. Pude ver que muchos planetas, podía ver en otra experiencia que tuve, pude ver los países que se comenzaban a alinear. Eran los planetas, no eran los países, eran los planetas que se comenzaban a alinear. Yo veía que se alineaban, todos los planetas estaban alineados. Y al lado de esos planetas que estaban alineados, yo podía ver una estrella. Era una estrella gigante, era una estrella hermosa, preciosa, pero esa estrella sobresalía sobre todas las estrellas porque había miles de estrellas en todo el continente. Pero esa estrella, yo veía sobre los cielos, en esa estrella era la sobrepasaba a todas las estrellas que estaban ahí. Y me decían que eso significaba que ya la venida del Señor, que así como cuando Cristo vino, su estrella nació, su estrella salió en Belén, así mismo me decían, así mismo va a ser porque ya es la venida de Cristo. Los alineamientos planetarios, yo veía que eso va a traer trastorno. Todo eso va a traer destrucción a nivel mundial. Van a venir terremotos a nivel mundial. Lo que va a venir va a ser tremendo. Vi al espíritu de la muerte 2 veces. Dios me lo mostró. El espíritu de la muerte suelto. Yo podía ver mi hermano, mi amiga, tú que me estás escuchando. Busca a Cristo, arrepiéntete porque Cristo viene pronto, viene en breve. Yo podía ver al espíritu de la muerte. Yo lo pude ver. El Señor me mostró, estaba en la iglesia orando y el pastor estaba orando y yo también comencé a orar y yo estaba despierta, yo no estaba dormida, estaba despierta, fue una visión y a lo que yo podía ver una luz que comenzaba a sobrepasar sobre todo, era una luz, pero esa luz no era una luz, esa era la muerte que iba pasando. Yo veía que pasaba por todas las partes, comenzaba a entrar en las casas, yo veía cómo pasaba por las casas y la gente, nadie se daba cuenta, era como una, ¿cómo se llama? Como una nube nebulosa, así, que eso comenzaba a entrar en las casas, pero eso era la muerte que estaba tocando a las personas y nadie se daba cuenta, solo me podía dar cuenta yo, solo podía ver y de pronto ya no veo que era esa nube, sino que veía que era un caballo, era un jinete que iba y ese jinete era la muerte que iba pasando y entrando por las casas y el Señor me dijo, va a haber una muerte. Yo le digo, Señor, ¿pero qué significa esto? El Señor me dice, hija, ese es el espíritu de la muerte que está entrará en las casas, entrará y matará, cortará, porque yo la he soltado, la muerte está suelta. Y tuve otra experiencia que el Señor me mostraba, ya no era solamente la muerte afuera, porque yo no veía que era dentro de la iglesia, pero después el Señor me mostró que la muerte, otra vez me mostró ese mismo espíritu, pero era dentro de las iglesias, dentro del pueblo del Señor, porque el Señor me dijo, hija, voy a cortar a mucho, pero yo podía ver la muerte como entraba en las iglesias. Yo veía que pasaba por los altares, pasaba por todo el pueblo del Señor y comenzaba a tocar. Y yo decía, pero esa luz, yo decía una luz, pero no era una luz, era la muerte. El Señor me dijo, hija, ese es el espíritu de la muerte que está entrando las iglesias, porque voy a cortar a muchos pueblos, a muchos me los voy a llevar y otros se van a perder por causa del pecado, me dice el Señor, pero a otros me los voy a llevar, me dice el Señor, los voy a preparar y me los voy a llevar. El Señor se va a llevar a muchos pueblos, a mucha iglesia, el Señor se va a llevar en este año, porque lo que va a venir a nivel mundial va a ser tremendo. Yo veía que va a venir un terremoto a nivel mundial, vi ese terremoto era tan fuerte, lo he tenido 3 veces. Vi primeramente que decían terremoto y tsunami, primero decía, yo veía que venía un terremoto para Ecuador, un terremoto muy fuerte que sacudía todo Ecuador, pero de pronto decía esa voz, me decía terremoto y tsunami para Esmeralda. Primero decía terremoto para Ecuador y después la misma voz decía terremoto y tsunami para Esmeralda. Yo vi que venía un tsunami para Esmeralda, yo veía que Esmeralda era devastado, totalmente devastado, yo veía que no quedaba nadie, la ola era tan grande, tan potente que yo veía que arrasaba con todo, venía desde allá, desde Las Palmas, porque yo veía que venía desde Las Palmas la ola, era una ola tan gigante que yo veía que avanzaba, la gente corría, pero no quedaba nadie vivo. Yo veía que toda la gente corría, yo veía que solamente un grupo llegábamos a lograr, porque yo también corría por mi vida y yo lograba ponerme a salvo en una loma muy arriba, que queda por mi casa, yo lograba ponerme a salvo yo y
pocas personas, pero yo veía que Esmeralda prácticamente era devastado. Amigo, mi amiga, busca al Señor, el Señor está hablando. Dios tiene cosas grandes para tu vida, Dios quiere salvarte. Es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de volverse a la iglesia del Señor Jesucristo. Hay muchos pecados en las iglesias, el Señor me ha mostrado que hay pecados de muerte en las iglesias, en los altares. El Señor me ha dicho, hija, tú no ves, pero yo sí veo todo lo que está sucediendo dentro de mi pueblo, dentro de mi propia iglesia. Yo veo los pecados que están, yo veo todos sus pecados, tú no los ves, pero el Señor siempre me sabe decir, y veces me sabe decir, pueblo malo, me dice el Señor, unos a otros se critican, unos a otros se odian, se envidian, pastores se envidian unos a otros, entre ellos mismos se critican, se muerden, se murmuran, se odian. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Lamentablemente, iglesia del Señor Jesucristo, vuélvete, porque el Señor me decía que ya todo estaba listo, pero muchos pueblos no están preparados para su venida. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Bendiciones para todos, hermanos. Soy la hermana Lady Estupiñán Cortés. Y esto yo lo cuento para gloria y honra del Señor, porque uno hay que decir, hay que hablar, uno está callado. Hay veces en las iglesias, en muchos pueblos no le creen, piensan que es mentira, que Dios no levanta hombres y mujeres que Dios le muestra, pero Dios sí muestra. Porque si yo estoy mintiendo, yo sé que Dios, como quien dice, el que miente delante del Señor un día no terminará. Yo no tengo por qué mentir, ni por qué decir cosas que Dios a mí no me ha mostrado. Yo estoy testificando esto porque Dios me lo ha mostrado. Vienen juicios para la tierra, vienen juicios y juicios de muerte, vienen juicios tremendos para esta humanidad. Iglesia, y no solamente iglesia, humanidad, prepárate, busca a Cristo porque el Señor está